32 minutos han pasado de las 9 de la noche. Hoy el gobierno oficializó un nuevo incremento en el boleto de colectivos. Exactamente, fue publicado en el boletín oficial y allí está bien indicado que va a comenzar a regir el incremento a partir del próximo jueves 18 de julio. Esto es hacia fines de la próxima semana. La suba es del 18%, es el tercer incremento en lo que va del año y hace que el pasaje se vaya de 550 pesos a 650 pesos. Lo que sube son 100 pesos. De todas maneras, ya vamos a dar indicaciones sobre el pasajero frecuente, las gratuidades y los descuentos que se mantienen. En este sentido, no hay cambios en la política de descuentos respecto del boleto de transporte. Pero si te parece, Fernando, vamos a escuchar a los funcionarios, tanto al subsecretario de Transporte, Borrego, como al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, quien también se refirió a este tema y brindó los argumentos de a qué responde concretamente esta suba. Se ha previsto una actualización para el 18 de julio, esto teniendo en cuenta de mantener la sostenibilidad del sistema de transporte y del fondo compensador del transporte, pero también con la firme convicción de seguir subsidiando a los usuarios del sistema de transporte. Se hace una actualización el 18 de julio, donde pasará a costar 650 pesos. Sigue siendo aún con esta actualización una de las tarifas más bajas del país, ya que la tarifa promedio de 60 ciudades que se relevan mensualmente es de 800 pesos actualmente. Cuando se hizo la audiencia pública, que se fijó un precio del costo del transporte de 1.750 pesos, el resto lo financia el Estado provincial con puro subsidio provincial para mantener un precio del boleto razonable. Hemos tenido 2 aumentos del combustible y hemos tenido aumento del dólar, ¿no? 2 cosas que influyen sobre la ecuación económica del precio del boleto. Ojalá la economía se estabilice y el precio del combustible no se mueva y el dólar no se mueva y los insumos del transporte no se muevan y entonces no será necesario aumentarlo y ahí se irá recuperando el salario. Bueno, la suba del combustible, la inflación misma, el dólar, termina siendo un gran combo. Exactamente. Te vamos a contar de esta manera cómo se han ido comportando los aumentos en el boleto a lo largo del año. El primer incremento fue en el mes de febrero, que llevó el boleto a 200 pesos. Se subió 25%. En ese momento ya estaba estipulado ese incremento de febrero desde el año anterior. ¿Sabes qué me parece también interesante aportar, Vanina? Corregime, por favor. Que los cuadros tarifarios y las audiencias públicas y los análisis que se hacen quedan desfasados respecto de la realidad en la cual se está aplicando este incremento. Este incremento se está aplicando sobre un cuadro tarifario muy distinto del cual se pudo realizar ese informe o ese análisis. Aquí esto se puso de evidencia absolutamente. En diciembre la Argentina tuvo una devaluación del 100% apenas asumido Milei. Por eso que los impactos en los costos hay que explicarlos muy bien, porque si no queda una manera antojadiza de andar trepando con los boletos y los precios. Hay que explicarlos muy bien, es muy válido que los funcionarios puedan explicar por qué las decisiones. Tenés razón. Imagínate, por citar ese aumento de febrero, que se había hecho con un informe técnico de octubre. Absolutamente. Y en diciembre había quedado estipulado que desde el 1 de febrero subía el segundo tramo, ¿te acordás? Y no estamos validando que a nadie nos guste que aumente el colectivo, por favor, que no se entienda esto, pero sí poner un manto de realidad sobre lo que hablamos, de qué hablamos y cuándo lo hablamos. Claro. Esto es muy importante, transparentar el cuadro de costos, porque así podemos llegar a interpretar cada vez que nos subimos un colectivo cuánto pagamos de verdad y cuánto nos subsidian. En mayo 175%. Exactamente, subió 350 pesos, se fue a 550 pesos, que es el valor que tenemos al día de la fecha y el que se va a mantener, reiteramos, hasta el próximo jueves 18 de julio. Subirá 100 pesos entonces, dependiendo también de lo que se demoren las máquinas en calibrarse. 650 pesos se irá hacia fines de la próxima semana, sube 18%. El acumulado de aumento en lo que va del año, contando el mes de julio, más del 300%. Si lo comparamos con una inflación que no tenemos
informada aún ni la de junio ni la de julio, tenemos que decir que el acumulado inflacionario hasta el mes de mayo en Mendoza es del 64%. Pero insistimos, no tenemos los datos de inflación completos porque esto va a terminar traccionando el capítulo de en junio va a ser del orden transporte. del 5%. Exacto. Y habría que verle interanual, habría que comparar ahí. Son otras variables. Y después cómo se planchó el incremento de las tarifas, cómo se pisaron las tarifas en un proceso que viene absolutamente demorado. Por eso que cuando aceleran, tenemos este impacto de 200 a 550. ¿Seguimos avanzando? Sí, Dale. la radiografía país, simplemente por compararnos con provincias que son similares a nosotros. Esa comparación la hizo el propio gobernador. Además. Nosotros nos dice, hay que comparar peras con peras. Bueno, quisimos ir a comparar peras con peras en ciudades de similares características y con el volumen de pasajeros que puedan llegar a transportar en función de el transporte urbano. No estamos hablando ni de media ni de larga distancia. Córdoba lo tiene a 940 pesos, Santa Fe también 940 pesos, Mendoza con ese nuevo valor 650 pesos va a estar entre las 5 provincias con el valor más bajo en el boleto de transporte y AMBA que lo sigue teniendo a 270 pesos. Mira este dato, AMBA hoy está recibiendo el 94% del total de los subsidios al transporte, es decir, que el 6% restante se lo tienen que dividir todas las otras provincias, se entiende, ¿no? Y el 94% de subsidio al transporte lo está recibiendo AMBA. Déjame cerrar con esto. En Mendoza se sigue manteniendo, para que tengan el dato, la posibilidad de pasajero frecuente, pero hay que ir a validarlo para que uno tenga ese descuento. Las gratuidades directamente para docentes, celadores, bomberos, personas con discapacidad y mayores de 70 años y los descuentos para estudiantes de nivel primario y secundario. Gracias.